Estamos a una semana de que se desarrollen las elecciones más grandes de toda nuestra historia. Ha sido un proceso para algunos sumamente largo, un periplo en donde hemos tenido precampañas, intercampañas, campañas, de todo. Y voy a platicar este tema con mi querido amigo Francisco Cruz Jiménez, uno de los mejores periodistas de la actualidad, porque querido Paco, además de saludarte y abrazarte a la distancia, pues yo quiero preguntarte sobre el caso concreto de Xóchitl Gálvez, para empezar por ahí. ¿Qué fue peor, el huevo o la gallina ya una semana y después de todo lo que hemos visto? ¿Xóchitl fue una mala candidata o una mala estrategia alrededor de ella? O de plano, quien fuera por el PRI y el PAN hubiera sido prácticamente lo mismo. ¿Cómo estás, querido Paco? Jesús, ¿cómo estás? No, pues sí, como siempre, un gusto saludarte. Como dices tú bien, Jesús, a 8 días prácticamente de las elecciones, sin contar, a 9, discúlpame, sin contar hoy, a 9 días, pero estamos prácticamente a 5 días del término de la campaña. El miércoles es el cierre de campaña, es el último día. El jueves se publica lo que digan el miércoles, pero las candidatas el jueves, viernes, sábado y domingo claramente tienen que estar muy calladas. ¿Qué fue peor? Yo digo que toda la oposición, Jesús, toda la oposición fue de mal en peor. Primero, no tuvieron un proceso real para elegir una candidata. Yo insisto, lo he dicho en algunas ocasiones, eh, la candidata fue elegida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente López Obrador, la verdad es que los fue llevando de la mano, les tendió una trampa y ellos cayeron. Yo platiqué en alguna ocasión, en un par de entrevistas que me entrevistaron, yo les decía López Obrador en eso, sin que haya metido las manos, él prácticamente les dijo quién debía ser su candidata, porque mira, yo seguí por varias semanas, las 24 horas del día casi, seguí bastantes mañaneras, mucho antes de que el presidente dijera que era Xochitl, que le habían comentado a un grupo que los empresarios, los notables o los magnates ya habían elegido a Xochitl. Yo dije, López Obrador es un zorro, porque les digo, yo me recuerdo mucho una película que vi de un tipo que era un gran apostador, pero en millones de dólares. El tipo se tardaba en hacer una apuesta, pero cada que elegía, y eran apuestas a la mentalidad, el tipo iba colocando los nombres, los colores, los números por semanas e incluso por meses con el rival que se iba a medir. Y finalmente, siempre ganaba y uno dice, no había papeles, no había nada, ¿cómo le hacía? Pues es que le iba sembrando, en este caso López Obrador fue sembrando el nombre de Xochitl Gálvez, y estos eventualmente descubrieron que tenían una candidata y compraron la idea, se sentaron y dijeron, es la que más nombra a López Obrador. López Obrador no les dijo que tenía que ser la candidata, pero le compraron la idea. Habían pasado casi 6 años, porque estoy hablando desde la campaña anterior, habían pasado casi 6 años, no tenían un programa. Sí, Gustavo de Hoyos Walter dijo que les iba a hacer el programa, ¿lo recuerdas? Dijo que les iba a hacer el programa, que les iba a hacer todo. No, no, no hicieron programa, no prepararon a nadie, no tenían candidatos, estaban más metidos en ese vendedor de ilusiones que es Claudio X González Guajardo, que es un vendedor. Yo decía, pierden todo, pero el tipo los convence de que va ganando. Yo decía, perdieron 22 gubernaturas, este, y los convence que va ganando. Así que, ¿qué fue peor, Jesús? Todo, todo fue peor porque pensaron de pronto que tenían una mujer carismática, que tenían una mujer que le iba a agradar a la gente, que tenían una mujer que podía dar la batalla, pero pero lo descubrieron pronto, que ni es carismática, esa cosa que tiene, por ejemplo, López Obrador, sí, que ni puede comunicarse con masas, descubrieron que es una analfabeta política, Sí. una analfabeta política que no entiende nada, y no importa que le pusieran teleprompter, chicharito, que le pusieran tarjetas, fue una mujer que no entiende todos los contextos. Sí, mira, lo más claro fueron los tres debates. No importa si tenía chicharitos, si tenía apuntadores, no importa si iba siguiendo lo que le dijeran al pie de la letra, pues eso es muy mecánico.
Entonces, una mujer que no puede reaccionar a tiempo, que no puede hacer nada si no tiene algo adelante, un apuntador, ¿sí? Si no tiene adelante un teleprompter. Entonces, todo fue malo. La concepción de la candidata, fue mala la concepción de la campaña y les ganaron a todos las ambiciones. Y un día descubrieron que no tenían candidata, que no podían competir y lo que fueron haciendo fue acomodándose, que ese sí ya era un plan con maña, acomodándose en el PAN, en el PRI, en el PRD con las principales candidaturas de representación proporcional, de tal forma que hoy tienes que esos tres partidos, PAN, PRI, PRD, no pudieron juntar más que 41% de los representantes o de partido para a las casillas de votaciones. Es decir, no van a cubrir ni siquiera el 50, es decir, no tenían estructura de nada. Y siendo el PAN lo que era, siendo el PRI todo lo que fue, Sí, pero bueno, entonces te tienes que remitir a la historia de quién es Alejandro Moreno Cárdenas, un mafioso político al que no le importa el partido. ¿Quién es Marco Cortés Mendoza? Otro mafioso al que tampoco le importa el partido. ¿Y quién es Jesús Zambrano Grijalva? Pues por las mismas. Y tienes a tres personajes incapaces que además reciben órdenes de quién? De Claudio X González Guajardo, que es un personaje que, mira, estuvo en la campaña de Luis Donaldo Colosio Murrieta, y yo conozco gente que estuvo en la campaña y me lo decían, pues sí, pero Luis Donaldo lo mandaba por los refrescos. No, no por los refrescos, pero ese no es literal, pero sí lo mandaban. Luis Donaldo Colosio no lo quería tener cerca. ¿Sí? No es su papá, claro. no Sí, es no, Claudio X González Laporte, sí, ni no. tiene lo que tenía Claudio X González Laporte, y Xochitl Gálvez no es Carlos Salinas de Gortari, Bueno, con todo el miedo que debemos tenerlo. Entonces, ¿qué fue mal, Jesús? Todo fue mal, todo lo hicieron mal. Yo decía, eh, al margen de las encuestas, los análisis, o sea, matemáticos probabilísticos dicen que Claudia Sheinbaum Pardo tiene 86% de probabilidades de ganar, que es altísimo, altísimo, pero cuando tú vas viendo las actuaciones de Xochitl Gálvez durante la campaña, en presentaciones, en concentraciones masivas, que hubo muy pocas, en realidad masivas, en serio, ¿sí? La última concentración, la Marea Rosa, el domingo 19 de mayo en la Ciudad de México, juntaron no, mira, voy a ser generoso porque son los datos que dio, por ejemplo, primero el periódico El Universal, datos que se empataron con otros periódicos del Sol de México, que son generosísimos con ella, 95,000 personas. Eso es muy poquito, Jesús, muy poquito. Es la peor concentración de la Marcha Rosa de las que hicieron, la peor, y era un cierre de campaña. Tenemos a 8 millones de personas en la Ciudad de México. Si juntas electores, tenemos a 9.7 millones de electores en el Estado de México. Juntar 95,000 personas para un cierre de campaña es penoso. claro. Sí, las otras marchas, entonces, pues, es una suma de puros negativos. Todo fue negativo. Y mira, hay situaciones que le han perdonado a Xochitl. Hay ahora evidencias que sí sabía que su hermana, la secuestradora, estaba en ese tema, que Malinalvi estaba en malos pasos y que la dejó. Y luego el problema, otro, es que mira, es un problema gravísimo, Xochitl Gálvez. Se construyó un pasado fundacional que no puede sostener. El indigenismo no lo puede sostener. No digo que no tenga raíces indígenas, yo las tengo, muchos de este país las tenemos, pero eso no significa que seamos indígenas. Claro. Se construyó un pasado fundacional que no puede sostener. Se construyó la historia de las gelatinas, Sí, todavía la escuché hoy, ¿sí? 600 gelatinas por día, cuando estaba entre sexto y primero de secundaria. Eso es imposible, porque yo claro. digo, ¿qué tipo de refrigerador necesitaba tener? Entonces, De sí, entrada. de entrada, el peso, lo que tenía que hacer. Claro. Entonces se construyó un pasado fundacional que no puede sostener, se construyó un pasado fundacional de un papá que era golpeador, borracho, del que se salvó, pero después nos sale con que su papá le dio los valores, que era un gran priista, y luego se rodea
Va a decir la peor barrabasada de todas, que le puedes buscar, cada una es peor, ¿no? Ni borrachos, ni pendejos, ni huevones. Y tiene ahí atrás a Lito, a Marco y a Jesús Zambrano, y al lado, el otro lado también, ¿a quién tiene? A, a un magnate que es un vividor de la política, Claudio X González Guajardo. Luego se suma ella, para que no diga que es de los partidos, suma a quién, a Maximiliano Cortázar Lara. A Maximiliano Cortázar Lara, ¿quién es? Un represor, un corruptor de periodistas, un hombre que no entiende cómo es la política en estos momentos, no entiende que ya no está gobernando el PAN, que ganaron, y eso entre comillas, ganaron con Calderón porque recurrieron a un fraude espantoso, porque tenían de su lado el IFE, tenían de su lado todas las autoridades, tenían de su lado a Fox haciendo campaña por ellos. No entendieron lo que está pasando en este país. Así que cuando haces la suma de todos los negativos, te da que tiene apenas 14% de probabilidad de ganar. Eso quiere decir que solamente un accidente de esos catastróficos electorales la pueden hacer ganar. Milei no fue un accidente catastrófico. Porque mucha gente la compara. Es que No, no. si ganó la derecha en Argentina, podemos, la derecha y la ultraderecha, podemos ganar. No estamos en condiciones similares, Jesús. Son Claro. condiciones diferentes. Mi ley es un producto que se fue construyendo en varios años. Aquí, ¿qué construyeron? ¿Qué construyó la oposición? Y yo te digo, el número para mí representativo, así que te dice todo el desastre que son, que pudieron reunir solo personal para 41% de representantes de casillas. Eso es una catástrofe. Sí. Sí, Por, sí, por, sí. eso, por eso su narrativa de, primero, un golpe de estado técnico, que sí lo hubo. Tú recuerdas en agosto pasado, el ministro Luis María Aguilar Sí, tenía claro. un proyecto Sí, sí, listo sí, sí. Sí, sí, para renunciar a López Obrador. sí, claro. Hubo, el pasaje de la DEA es muy importante. El pasaje de la DEA es una gran conspiración, es una conspiración internacional. La gente decía, pero no veo la mano de la CIA. Pues es que desde 89, la DEA es una corporación de inteligencia que tomó, por el desprestigio de la CIA, tomó el papel de la CIA. Pero tampoco pudieron hacerlo, es decir, no supieron planear nada. Y te voy a decir otra cosa que me la voy a guardar para el 3 de junio, pero te la voy a decir, te lo voy a adelantar. Gracias. ¿Por qué no pudieron hacer nada? El presidente López Obrador ha sido muy, muy inteligente. ¿Qué falló en 1973 en Chile? Salvador Allende no pudo granjearse a todo el ejército. Ujú, Así que, ¿qué hicieron? Sus generales, sus coroneles, encabezaron un motín y un golpe de Estado. El ujú. presidente López Obrador ha sido muy hábil. Yo siempre lo he dicho, sí, siempre lo he dicho. Yo estoy en contra de la militarización en cualquiera de las formas que tenga, sea para que el ejército salga a matar, a reprimir, o un ejército construyendo. Pero igual, no hay otra cosa. Si López Obrador no hubiera tenido de gran aliado al ejército de este país, lo habrían derrocado, pero hace mucho. Es Si eso. dinero tienes a los Servirge de Bimbo, tienes a Kimberly Clark de los X González, Laporte, tienes a FEMSA, Ujú. ¿sí? Sí, tienes grupos muy poderosos, no millonarios, estos son magnates en serio, ¿sí? Son la FEMSA de Garza Sada, los Ujú. herederos de Garza Sada directitos, que son porfiristas. Es decir, de que tienen dinero, tienen. Lo que no supieron, otra vez, es que no tuvieron capacidad, uno, para granjearse el ejército. Dos, para construir un proyecto. La Claro. pasaron 6 años, Jesús, tratando de derrocar al presidente López Obrador, como quieras. Golpe blando, golpe duro, lo que tú, conspiraciones desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo. No pudieron hacer nada porque son incapaces. Así que, ¿qué estuvo mal? ¿Qué fue primero, Jesús? Todo fue un desastre. Todo fue un desastre. De tal forma que hoy, hay, por lo menos hasta hoy, evidencias o tendencias de que Morena no solo va a repetir,
sino que va a repetir con un triunfo holgado. Y hace semanas venimos ya señalando qué va a pasar próximo. ¿Va a ganar 2/3 del Congreso de la Unión o no la va a ganar? Esa es la discusión. Ya no está la discusión la presidencia de la República. Hay quienes dicen, no les interesa, es que no les interesa ganar la presidencia. No les interesa porque no pueden, Jesús, Claro. con un personaje. Y luego se rodea de quién. Mira, ya viendo los últimos días, de personajes que han sido nefastos históricamente. Aguilar Camín, sí, Héctor Aguilar Camín, que es un tipo nefasto, Sí, sí, sí. Enrique Krause y toda su pandilla de intelectuales que han sido vividores del Estado. Así que todo lo hicieron mal y no pueden esperar, ni nosotros podemos esperar otra cosa. Y yo insisto, que puede haber accidentes electorales, catástrofes, puede haberlas y hay que dejar la puerta abierta por si la hay, pero por lo menos el comportamiento político de este país ya no depende del PRI ni del PAN. Mira, ¿cuántas décadas nos tuvieron controlados el PRI y el PAN? 7 décadas, 70 años. Nos vendieron miedo, nos vendieron un país de mentiras, de corrupción que compramos. Cada 6 años teníamos un salvador. Lo que nunca entendimos hasta 18 es que si les habíamos ganado en 1988, más allá del fraude para imponer a Salinas, si les ganamos en 2000, si les ganamos en 2012, pues les podemos ganar las veces que sea. Y tenemos que un país altamente politizado. Claro. Entonces, ¿qué fue primero, Jesús? Todo lo hicieron mal. Y por último, su selección, yo te digo, lo que yo creo es que López Obrador verdaderamente, sin meter las manos, sin meterse en las elecciones, es el primer presidente de la República después de Miguel de la Madrid Hurtado que tiene el proceso electoral en las manos, que lo tiene controlado, que lo tiene todo, es decir, controlado el punto de vista del país. Sí tenemos violencia, ciertamente, tenemos violencia en algunos estados, en algunas zonas, ¿van a influir en las elecciones federales? No. Y quiero decir presidenciales, ¿van a influir en las de la gubernatura? Tampoco. En las de diputados federales, tampoco. En las de senadores, tampoco. ¿En qué van a influir? En elecciones municipales, en elecciones locales. Así que les falló todo. Y luego, fíjate, hay un elemento adicional que yo siempre digo, hace unos meses, Xochitl Gálvez hizo una declaración que para mí es desafortunada y pasó por como de noche para todo el mundo. Y dio una declaración de guerra. Dijo, si quieren guerra, tenemos guerra. Y Ujú. empezaron a brotar focos de violencia. Y yo digo, insisto, que fue una violencia controlada por el PAN y por el PRI. Y luego se juntó con gente, Xochitl ya como candidata se juntó con gente indeseable. La foto con Calderón está fuera de ritmo, está fuera de tiempo. La foto con cabeza de vaca, la misma contratación o suma a su equipo de Maximiliano Cortázar Lara. Es una suma te digo, de un desastre, de tal forma que hoy solo tienes hablando de que puede ganar a los analistas de derecha o a Claro. las consultorías o firmas de encuestas que ella contrata. Así que para mí, no importa lo que pase el domingo, ha sido un desastre conducido por un personaje, Claudio, por un magnate, no empresario, por un magnate, ¿no? Que nunca entendió qué es la política en este país, cómo debe conducirse y que se la suma al equipo de Luis Donaldo Colosio fue meramente un propósito de su papá para mantenerse en los equipos económicos de los candidatos y luego de los presidentes del PRI y del PAN. Nunca entendió, no entendió cómo Claudio X González no entendió, González Guajardo, el hijo, no entendió cómo se manejó la extrema derecha o la derecha secreta de la iglesia en el proceso electoral de 2000, cuando llegó Fox a la presidencia de la República. Nunca lo entendió. Pero no solo no entendió el proceso político, Jesús, no entendió cómo se mueve ya este país a partir de 1988. Esto que vivimos hoy no es resultado del 2018. Venimos desde 1988 tratando de cambiar a este país. Que nos habían ganado por muchas cosas, es cierto. Que nos equivocamos con Fox, es cierto. Y luego nos equivocamos con Peña, sí. Pero hoy se equivocaron ellos. Se equivocaron ellos con Claudio Cruz González. Esa alianza
esa alianza perversa de mezclar aceite con agua es terrible, Jesús, es monstruosa. Da lo mismo votar por el PAN que votar por el PRI. Claro, Entonces, si vas a ser de derecha, pues votas por el PAN. Sí, claro. entonces, ¿qué tienes en este momento? Un partido histórico, me guste o no, un partido histórico a punto de desaparecer. Así que, ¿qué fue primero, Jesús? Pues todo el desastre viene junto, ¿no? Desde la falta de concepción de qué es una campaña presidencial, cuando eres oposición, de falta de ideas para construir una candidatura. ¿Sí? Pudieron haber construido alguna cuando estaban en su proceso. Beatriz Paredes les habría resultado una mujer, pero mucho más. Pero lo dijo Beatriz Paredes, ¿no? Fueron a lo pragmático, fueron a lo comercialmente, a lo que podían vender en la mercadotecnia, pero no lo pudieron vender, tenían un muy mal producto. Cuando tenías a una mujer, por lo menos, mucho más preparada políticamente hablando que Xochitl Gálvez. Así que, ¿qué tienes? Un desastre. Te digo, yo, no importa lo que pase el domingo, tenemos una elección de la peor candidata presidencial que ha habido en la historia del país. Y cuando digo candidata, hablo de todos los precandidatos en la historia, Jesús. Oye, Paquito, tenemos 4 minutos de la grabación, 5 minutos, y quiero preguntarte, eh, tu opinión de los medios en este proceso, o sea, el papel de los medios de comunicación, cómo se comportaron, cómo se han comportado. Mira, para mí, Jesús, fuera de algunas cositas, siguen siendo lo que han sido siempre una pandilla mediática, ¿sí? Tenemos un gremio entre dueños y periodistas de esos llamados, voy a usar la palabra de Genaro García Luna, porque él así los llamaba, un gremio de periodistas ilustrados que ¿Mm? siguen actuando en pandilla, que no entienden la evolución de la comunicación de este país y que a pesar de ese comportamiento pandillero, no lograron colocar el nombre de Xochitl Gálvez, ni siquiera aquello que decían, la están inflando, pues es que no pudieron inflarla porque nunca hubo candidata. Así que tenemos una prensa pandillera que de pronto descubrió que tenía que darle entrada a Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Por qué? Porque está punteando en todas las encuestas, en todas las proyecciones. Entonces tuvieron que darle entrada, pero es un periodismo que, digo, entre dueños de los medios y entre periodistas ilustrados. Es un periodismo que sigue siendo pandillero y que nos debe obligar a replantear el papel del periodismo en este país. Mira, lo más sobresaliente es que descubrieron que esos viejos medios ya no influyen, que nunca influyeron, yo digo, Jesús, nunca, porque yo siempre recuerdo, cuando yo era niño, en mi casa compraban el Sol de Toluca, tenía dos funciones. Una, cuando un gobernador o el presidente de la República anunciaba que no iban a subir el azúcar, por ejemplo, en mi casa sabían que iba a subir. Que no iba a subir el huevo, en mi casa sabían. Y la segunda función era hacer los cucuruchos para meter la verdura que vendíamos en mi casa. Esa era la función de los periódicos. Nunca creyeron en Jacobo Zabludovsky. Mi padre, que yo alguna vez platiqué, me dijo, perdón, tuvimos un problema cuando le dije que quería ser periodista, el único en la vida, Jesús, el único. Y me dijo, si un día te veo con Jacobo, con Denegri, con Macarilli, hasta ese día, hasta ahí llegamos. ¿Sí? O sea, tenemos el mismo periodismo que conoció mi papá, tan corrupto como el de ahora. Un periodismo que quiere seguir viviendo el Estado, como esa clase intelectual que ahora se manifiesta. Tenemos una clase informativa, va, más que periodística, una clase informativa entre periodistas, analistas, articulistas, que vieron al gobierno como una vaca lechera, Jesús. Mi querido y admirado Francisco Cruz Jiménez, mi buen Paquito, de verdad, siempre es un placer platicar contigo. Sabes lo que se te aprecia, lo que se te respeta y lo que se te admira. Muchas gracias, como siempre, por aportar, por engalanar esta comunidad, oye. Jesús, pues tenemos una semana interesante, ¿no? Sí, sí, Interesante, sí. hay que ver los cierres de campaña, hay que ver pues, mira, yo digo interesante, los cierres de campaña, eso va a marcar mucho la tendencia que va a seguir este país. Jesús, y ahí vamos a estar, yo sabes, Jesús, a la orden como siempre.